caso de los gases reales. Ok. Bien, los gases reales, pues creo que todos debemos de saber, bueno, los gases ideales que conocemos tienen ciertas características que todos las debemos de saber, que más que todos se tienden a tener procesos, en este caso, donde las partículas a las que estamos hablando son, bueno, justamente ideales. Ahora, ¿qué significa algo ideal? Bueno, entonces pasemos un poco al pizarro. Listo. No, esperemos que esto cargue un poco rápido. Listo. Bueno, a ver, ¿alguien me puede decir en sí que en este caso, bueno, un gas ideal, ¿de acuerdo? Um, justo, un gas ideal, pues eh, podemos decir que está en este caso como que en un recipiente podemos tener pequeñas partículas, ¿ok? Esas partículas, en este caso, tienen libertad. Esa libertad que ellas tienen, pues es bastante considerable del punto de vista de una de ellas hacia la otra. Entonces podemos decir nosotros que la interacción que existe entre uno de esas partículas con respecto a la otra es bastante nula. Ahora quiero preguntar algo desde el punto de vista de la electricidad. Y es que, ¿qué pasa si yo tengo una carga positiva y una carga negativa en el caso de las partículas? ¿Me pueden decir ustedes qué tipo de relación tienen esas dos partículas? Una atracción. Justo, tienen una fuerza atractiva. De acuerdo a la ley de la electrostática, o llamada ley de Coulomb, tenemos una carga uno, una carga 2, y separadas con, escucho un micrófono encendido. Si lo pueden apagar, les agradecería. Ok. Voy a tener que entrar acá, disculpen. Ahí tiene espejo. ¿Qué cosa bonito? Cinco. Cinco. Disculpen. Pues no. Ok, bien. Ok, ahora, esta es una fuerza atractiva, ¿listo? Ahora, podemos tener en este caso, donde tenemos fuerzas, donde existen igual signo entre las cargas. A eso nosotros llamamos una fuerza de, ¿qué? De atracción, ¿de acuerdo? Una fuerza atractiva, ¿listo? Entre la distancia. Bueno, entonces, ahora, todos sabemos, si ya han llevado un poquito de este tema, que si las distancias entre ellas son bastante considerables, las fuerzas atractivas a una distancia bastante grande, las fuerzas atractivas o repulsivas, dependiendo del tipo de la naturaleza que tengan las cargas, entonces significa que esa, bueno, creo que aquí me equivoco, arriba, perdón, alguien se especificó, pues dígame, acá si no me equivoco, existe fuerzas repulsivas, ok, listo, ahí. eh, bueno, bueno, entonces en este caso, cuando las distancias son bastante considerables, las fuerzas de atracción y de repulsión no son considerables, por lo tanto se dice que la atracción entre estas es nula, no existe tal atracción. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo se imaginan ustedes las partículas? ¿Qué figuras geométricas tienen? Según ustedes, ¿qué tipo de geometría tendrá una partícula? ¿Cómo se las imaginan? A ver, ¿alguien me dice? Ahí los escucho.
¿Nadie quiere responder? ¿Están ahí? A A ver, ver, voy voy en en este este caso. caso. Voy en este caso a preguntarle a alguien que está aquí en el chat. Vamos a ver, no sé si Desi puede responderme qué tipo de geometría cree que tienen las partículas. Ok, bueno, creo que no. Todos están ahí conectados, no tienen razón. Listo. Tal vez una Entonces, pentagonal. ¿cómo dices? No sé si es válido suponer, pero tal vez una pentagonal. Ah, una especie de pentagrama. Ok, listo. Bueno, en sí la geometría de las partículas como tales, la geometría, pues todos sabemos que las partículas en sí, pues son cierta cantidad de materia, y la materia hasta cierto punto, pues son elementos, y los elementos hasta cierta manera también están formados de protones, neutrones, electrones, y estos a su vez, si son, en este caso, protones como neutrones, están formados por quarks, y los quarks, pues en este caso sabemos que es lo único que existe. Pero en sí las partículas no tienen una forma como tal, sino que más que todo tienen ciertos espacios energéticos. Ok, ahora, y bueno, algunas teorías explican que partículas estas, pues, tienden a tener ciertas dimensiones, o hasta 11 dimensiones, de acuerdo a la teoría de las cuerdas. Y va a depender, en este caso, a qué frecuencia las encontremos, tendremos cierta cantidad de partículas. Pero bueno, no nos vamos a meter a hablar un poco, a entrar a las profundidades de la cuántica, sino que vamos a referir justamente en sí cómo es una partícula que le imaginamos desde el colegio. Las partículas que nosotros imaginamos desde el colegio tienen forma geométrica del tipo esférica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, una esfera, digamos, que sería más que todo la partícula que nosotros nos imaginamos cuando existe en este caso. eh, bueno, cuando hacemos analizar justamente. Entonces, imaginémonos que en dos dimensiones las partículas esféricas, pues, se representan mediante un círculo. Entonces, si esto es cierto, entonces, si nosotros tenemos esto en el espacio de 4 dimensiones, no tenemos 3 espaciales y una temporal. Entonces quiero que me digan ustedes cuál sería la ecuación que representa a una esfera para el volumen. ¿Alguien se sabe la fórmula del volumen para una esfera? A ver, si me apoyen es, a ver, 4 tercios pi r al cubo o radio al cubo. listo, esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto qué me quiere decir a mí? De que sí que esta partícula, si fuese una esfera, entonces estamos hablando de que esta partícula, hasta cierto punto, pues tiene un espacio. O sea que si nosotros tomamos al universo, ¿de acuerdo? Y tomamos un pequeño espacio de este universo, a lo cual nosotros le vamos a llamar, ¿cómo le llamamos a este espacio del universo? Le vamos a llamar justamente, en este caso, nuestro sistema, y todo lo que esté fuera de esto que yo enmarco y analizo como sistema, le llamaremos entorno. Entonces, a ver, las partículas de maneras ideales no tienen tal volumen, sino que son partículas que sí existen, pero no vamos a considerar el volumen como tal. Por lo tanto, eso se nos hace mucho más fácil los cálculos. ¿Ok? Entonces, dos características claves en este punto para los gases ideales, recuerden, son estos. ¿Cuáles son estas dos características para los gases ideales? Bueno, esas características son, bueno, a ver, primero, los gases, ¿ok? Son uno de los estados de la materia. A ver si ustedes conocen esos estados de la materia. Vamos a ver esos estados. Los típicos estados que nos enseñan en el cole, a ver. A ver, comencemos con el estado menos energético de los que conocemos, a ver, que podría ser, por ejemplo, el estado sólido, ¿ok? En el estado sólido, nosotros tenemos las partículas que tienen una energía, pues, baja, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos esta cantidad de partículas,
de ciertas sustancias, esas partículas no se están moviendo, pero dentro de ellas hay una energía tal, muy mínima, pero que no es tan importante para poder ellas mover. Pero sí, ellas dentro de sí, si analizamos dos partículas de estas, y nosotros hacemos como quien dices tú, nos daremos cuenta de algo, que estas partículas es como que fuesen, como que la podemos modelar como como pequeños resortes, ¿no? Entonces, están vibrando entre sí. Entonces, estas partículas que están acá tienen poca energía, pero tienen unas vibraciones entre sí. O sea que hasta cierto punto tienen energía y están vibrando. Ahora, que no es tan evidente, entonces, como los demás estados de la materia, pero sí existen ellas energías. Ahora, pasemos esto a lo siguiente. Luego, si nosotros en un sistema a presión constante, pero nosotros venimos y le comenzamos a aplicar, en este caso, le comenzamos a aplicar un aumento de temperatura, ¿qué pasaría? ¿Ok? ¿Qué pasaría con las partículas? Alguien me puede decir, ok, las partículas comenzarían a ¿qué? A tener un poquito más de libertad, ¿ok? Entonces, comenzarían a tener unos pequeños espacios, ¿ok? Pero ojo, recuerden que las interacciones entre ellas no son tan evidentes. Listo, continúo. Ahora, si yo sigo aumentando la temperatura, ok, aquí estoy por cierto en estado líquido, comenzaré yo a que comenzaré a obtener que las partículas tienen ciertas distancias bastante considerables, ciertas distancias bastante considerables. Y hemos estado, en este caso, al estado, llamamos estado gaseoso, ¿ok? Como pregunta hasta cierto punto de más que todo de cultura general, me pueden decir ustedes otros tres estados de la materia que ustedes conozcan, aparte del estado sólido, del líquido y del gaseoso. ¿Así se acuerdan? ¿Qué pasa si yo sigo aumentando la temperatura del estado gaseoso? ¿Qué pasa con las partículas? ¿Aquí me puede decir? ¿Pasa a un estado plasma? ¿Y qué pasa en un estado plasma? ¿A qué le pasa a las partículas? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué le pasa al estado plasma? Bueno, en el estado plasma las partículas sabemos que tienen electrones, ¿listo? Y tienen protones. Entonces lo que existen es que al existir una gran cantidad de estas partículas, pues existe una ionización. Entonces los electrones se comienzan a desprender de ellos y entonces existe una especie como de sopa, ¿no? Una sopa de iones, ¿no? Justamente de partículas. De las que formaban las partículas anteriormente. Entonces a esto le llamamos estado plasma. Y entonces a este punto, la materia tiene ciertas condiciones diferentes a estos estados que más que todos los estudiamos mucho en química. Ahora, me mencionan otros dos estados más aparte del estado sólido, líquido, gas y plasma, que ustedes conocen. A ver. Bueno, existen muchos, les voy a mencionar algunos, quizás los hayan visto en algún libro, un texto. Por ejemplo, está lo que es el condensado. A ver si se acuerdan ustedes. El condensado, que fue una idea de Bose-Einstein. Es uno, entonces a estos estados de la materia eh, se tienden a estar a la mínima energía, ok, de acuerdo a uno de los principios de la termodinámica, al tercer principio de la termodinámica. Me dicen ustedes cuál es el tercer principio de la termodinámica. Pues esto es parte de la temática que ustedes van a ser evaluados el día del viernes. Me dicen qué dice la tercera ley de la termodinámica. A ver, preguntita. Podemos hacer uso del Google o del libro, no importa, o estos apuntes. ¿Qué dice el tercer postulado de la termodinámica? A ver, Tiene que ver con la entropía. ¿con qué? Tiene que ver algo con la entropía, si no me equivoco. Sí, justo tiene que ver un poquito con la entropía, pero no tanto como la sí, o sea, te voy a recordar un poquito y me das una idea, así podemos conjugar. A ver, existen cuatro postulados de termodinámica. Está la ley cero, que establece de que existe un equilibrio térmico al final de una interacción entre ciertos estados o sustancias de ciertos sistemas.
Entonces la materia tiende a un equilibrio térmico en el universo. Luego está primera ley de termodinámica que establece que los cambios de energía permanecerán invariantes, o sea que la energía se conservará. O sea que podemos decir en pocas palabras que la energía jamás la vamos a crear ni tampoco la vamos a destruir, sino que solamente se transformará de un tipo de energía a otro tipo de energía. ¿Listo? Y tenemos el segundo postulado, que es el que a medida en el tiempo, la parte de la aleatoriedad, o sea, cuando algo es muy aleatorio, esto va a depender más que todo de que las condiciones de los sistemas es que tienden a aumentar el grado de que sea bastante probable analizar cierto sistema en el futuro. Eso nosotros lo conocemos en pocas palabras en los colegios como que a medida hay un proceso en el tiempo, aumenta el desorden ese proceso. ¿Ok? Pero en la física, no sé si ustedes llegaron a ver, por ejemplo, una serie muy buena, porque es una serie de televisión que se llamaba Genius. Genius. Genius tiene tres partes. Creo que hay una de un escritor y esta otra que habla de Picasso, pero la que yo menciono es su primera temporada que habla sobre Albert Einstein. Entonces Albert Einstein se comenzaba a preguntar cuando él era estudiante, después de base del Politécnico de Zurich, comenzó a estudiar física. Entonces le preguntaba a su profesor, porque tenía ciertos conocimientos de Boltzmann en ese aspecto, decía de que por ejemplo, si una copa caía al suelo, esa copa se quebraba, ¿de acuerdo? Y al quebrarse, ella pasó de un orden a un desorden, entropía, listo. Pero que el universo establece que también matemáticamente de que usted puede pasar del desorden al orden. O sea, si usted cambia los vectores de las posiciones en las que estaban esos pequeños fragmentos de la copa, volvería usted a tener la copa entera sin dañarse. Entonces le preguntaba al profesor Albert Einstein, entonces, ¿por qué razón existe en este caso que siempre pasamos del orden al desorden y no del desorden al orden? Entonces él decía que había un cierto patrón o una cierta constante, se podría decir, en este caso de que tiende en el universo a tener mayor probabilidad de que los procesos pasen de un proceso ordenado a un proceso desordenado y no al revés. Por lo tanto, siempre se cumple ese proceso de la entropía. Bueno, entonces, un poco con esto. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto más que todo con el concepto de Bose-Einstein? Bueno, y es que el concepto de Bose-Einstein o condensado de Bose-Einstein, que es un estado de la materia, entonces se tiende a temperaturas bastante límites, temperaturas a las que nosotros le llamamos temperatura del cero absoluto, ¿ok? Del cero absoluto. Entonces alguien me puede decir a ustedes cuándo se refieren al cero absoluto, justamente, o cuánto vale el cero absoluto en termodinámica. Cero Kelvin. ¿Y cuánto equivale esto en grados Celsius? A ver, ¿vale negativo? 273.15 grados Celsius. Ahora, aquí comienzo a explicar el tercer principio de termodinámica y establece justamente de que en este caso, de que al existir en este caso temperaturas al cero absoluto, entonces el grado de entropía, el grado de movimiento de las partículas es bastante limitante, no existe. Entonces, alcanzar el cero absoluto es bastante complicado. Entonces, se dice más que todo que al cero absoluto, llegar al cero absoluto, justamente podríamos decir nosotros de que toda la parte de las partículas y la parte macroscópica no puede moverse porque no tiene suficiente energía para hacerlo. Pero aquí sale una pregunta clave. ¿Será que todas las partículas en sí tienen, en este caso, no movimiento? Cuando nos referimos a partículas, ¿a qué tipo de partículas nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo justamente a moléculas, ¿ok? Porque los átomos
sus electrones sí seguirían moviendo porque los electrones no tienen nada que ver con la parte de la temperatura y las situaciones, sino que se rigen otras fuerzas. Recuerden que en el universo existen cuatro fuerzas: la fuerza de interacción nuclear fuerte, la fuerza de interacción nuclear débil, la fuerza electromagnética y, bueno, y la gravitacional, que en el caso de las moléculas no tiene nada que ver. Entonces, por lo tanto, en el cero absoluto, las moléculas no tienen movimiento, pero los electrones en sí tienen movimiento. O sea que hasta cierto punto sí existe movimiento, pero desde el punto de vista electrónico. Ok, continúo. Ahora, siempre siguiendo con la introducción a lo que es los gases ideales, nosotros tenemos en este caso una ecuación que creo que todos la conocemos como el pavo ratón, ¿no? Esta, ¿no? PBNRT, ¿de acuerdo? El pavo ratón. Ok, pues esto sí lo saben ustedes. Entonces sabemos que P es la presión y que va a estar en unidades de presión. Por lo general siempre se tienden a tener unidades de atmósferas, ok, atmósferas, aunque puede ser pascales. Y tenemos al volumen con unidades, pues, de volumen, que pues, esto pueden ser litros, centímetros cúbicos, metros cúbicos, mililitros. Y la N, pues, que son el número de moles, ¿ok? Y R, pues, es una constante de los gases, pues, ideales. Es una constante. Y T, pues, en este caso, es el valor de temperatura, ¿sí? Y que va a estar, por ejemplo, en Kelvin. Ok, pues creo que acá no tienen problema ustedes, pero que de esta ecuación saben que ecuaciones bastante interesantes. Ok, comencemos a hacer demostraciones sobre eso. A ver, fíjense. Yo parto de la fórmula de pavo ratón, ¿de acuerdo? Ok. Y yo conozco que la R es una constante y que el número de moles, o sea, la masa en cierta sustancia no varía. Entonces yo podría decir que la presión por el volumen sobre la temperatura es igual a esta constante NR, ¿de acuerdo? Sabiendo que la masa no cambia. Entonces la presión por el volumen sobre la temperatura es igual a una K. ¿Y qué es K? Bueno, es una constante. O sea, por lo tanto yo podría decir que en un proceso, cuando hay un cambio, yo puedo saber que la presión por el volumen en el inicio es igual a la presión por el volumen y dividido entre la temperatura en el segundo posicionamiento del análisis. Ok, entonces yo tengo que la presión por el volumen de la temperatura es igual a la presión por el volumen de temperatura de inicio a final. Ok, esto lo diferenciamos con un único mundo. Pero ahora, ¿qué pasa si en este caso yo tengo la presión por el volumen entre la temperatura, pero el NR como constante, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, vaya, presión por volumen es igual a una constante por la temperatura. Pero ahora, yo observo que la temperatura se mantiene constante, o sea que la temperatura no varía, sino que se mantiene constante. Entonces al mantenerse constante, la presión por el volumen la mando a multiplicar con esto, entonces esto se vuelve una constante y por lo tanto me queda presión por volumen, es una constante. Entonces, si esto es cierto, que la temperatura es una constante, entonces me dicen ustedes qué tipo de proceso termodinámico es, desde el punto de vista de los gases. ¿Se acuerdan cómo se llama ese tipo de proceso? Cuando la temperatura se mantenía constante. A ver, Isobárico. ¿seguro que es isobárica? Isotérmico, perdón. Sí, gracias, sí, sí, te pasó, está pensando muy bien así. Es una isoterma, ¿no? Iso, pues significa lo mismo, y bueno, isoterma, ¿listo? Ok, ahora, pero ¿qué pasa si yo parto de la presión por el volumen de la temperatura? Pero ahora yo observo que no es la temperatura constante, sino que más que todo la presión es constante. ¿Listo? De la presión es constante, entonces me queda el volumen sobre la temperatura igual a una constante. Entonces, si yo sé, en este caso, que esa constante es la presión, entonces me dicen ustedes, eh, qué tipo de proceso sería este? Cuando la presión es constante. Es un proceso isobárico. Ok, vale. Ahora, y en el caso que el volumen fuese constante, es el tipo de proceso. Isocórico. Y cuando comenzamos a analizar, por ejemplo, procesos donde tenemos que ver con energías internas, ¿de acuerdo? Ok.
cuando tenemos estos procesos termodinámicos, ¿qué pasa con el caso de cuando el calor es constante? Y decimos que el trabajo es igual a la energía interna, sabiendo que el calor es una constante. ¿Cómo se llama este tipo de procesos? Cuando el calor es una constante. A ver. Adiabático. Vale, vale, vale. Justamente. Ok, bien. Ya tenemos una pequeña introducción sobre eso. Entonces, como resumen, al inicio habíamos mencionado lo siguiente. Ok, ¿qué mencionamos? Que en un gas ideal, las interacciones atractivas como repulsivas de las partículas son inexistentes, eso no existe. ¿Ok? Otra condición es también de que el espacio que ocupan las partículas pues no se toman en cuenta, por lo tanto solo las trabajaremos como partículas puntuales, pero que no se necesita un análisis del espacio donde ellas se contengan como tales. Y también otra condición sería que cuando ellas presionan hacia las paredes lo hacen de manera uniforme. Y una cuarta condición que quizás no la expliqué, y es que también estas partículas en sí saben que tienen. Bueno, tienen lo siguiente, y es que estas partículas, que a partir que no tienen, bueno, estas no pierden la energía, hasta cierto, no pierden la energía. ¿Sí? Justamente. Ok. Teniendo esto, entonces pasemos justamente a lo que es la presentación que estábamos viendo. Ok. Uf, vamos a volver a entrar, ¿eh? Creo que el tiempo que estábamos ya no nos da para hacer esto. ¿Listo? Vamos a buscar un poquito de espacio, si no tenemos que buscarlo. No, déjame. ¿Quiénes de ustedes tienen examen mañana de Olimpiada de Física? Mm, bueno, este es el tema de la presentación de gases reales. Entonces acá comencemos a hacer algunas explicaciones. Mira, decimos acá, por ejemplo, de que permítame, jóvenes, nada más. Bueno, es que me escribió Adrián y bueno, después le escribo a él para la otra. Bueno, entonces acá tenemos esta gráfica sobre los gases reales. Dice que bueno, eso tenemos en portugués. Entonces acá tenemos un diagrama energético y tenemos justamente lo que es, tenemos partículas. Por ejemplo, tenemos a la derecha dos partículas que están completamente separadas. Ok, entonces la interacción entre ellas pues es casi inexistente. Luego, cuando hacia la izquierda, entonces existe una fuerza atractiva. Luego, cuando estamos en el pozo, en la parte más baja de la gráfica, en la línea roja, decimos que existe una cierta atracción, pero cuando tendemos a ir cerca hacia cero, entonces las fuerzas que se comienzan a hacer acá son fuerzas de tipo repulsivo. Entonces nosotros observamos que este cambio energético que existe entre la separación entre átomos y moléculas va a ser muy importante en las moléculas. Entonces, podemos decir nosotros que lo que tenemos al lado izquierdo, estamos hablando de partículas que se comportan como gases ideales, por tanto no existen atracción entre ellas. Bueno, ahora continuamos acá. Tenemos acá, pues, Sí. estos gráficos.
Dígame, digan. No, ok. Acá tenemos acá, vemos algunos gráficos de ciertas sustancias, por ejemplo, que se llaman, que están a ciertas presiones, y bueno, pues los que mencionaste, el gráfico que está al lado derecho, perdón, al lado derecho, perdón, izquierdo, disculpen, observen que tenemos ahí los gases ideales, donde nos encontramos acá arriba, igual, y luego acá abajo lo mismo, y tenemos al lado izquierdo, pues las atracciones y lo que es un punto donde estas partículas están atrayendo. Porque tenemos ciertos valores, por ejemplo, de Z, es un factor de comprensibilidad, y bueno, y de ahí comienzan a hablar de ciertos factores que iremos hablando, por ejemplo, como es el factor de A y de B, en lo que es una de las ciertas eh, fórmulas que vamos a ver, que es la fórmula de Van der Waals. Comencemos a ver ahora este gráfico de acá. Este es un gráfico, por ejemplo, en el que tenemos, es un gráfico eh, isobárico, pero para gases reales. Entonces observamos nosotros, por ejemplo, démonos cuenta, por ejemplo, cuando la temperatura es de 20 grados centígrados, ¿ok? Entonces, cuando está a 20 grados centígrados, comencemos a analizar la presión por el volumen. Miren cuando comienza a existir, en este caso, una disminución de volumen. ¿Por qué existe una disminución de volumen? Porque existe un aumento de la presión. Pero observen ahí donde está, por ejemplo, lo que es el punto PC, acá arriba. Justamente en ese punto comienza a existir algo importante. Y es que cuando nosotros nos referimos a gases ideales anteriormente, los gases ideales permanecerán siempre, en este caso, como gases ideales, o sea, como gases. Jamás van a haber cambios entre estados. Pero en este caso, cuando nosotros hacemos una presión bastante grande sobre cuando reducimos el volumen a esos espacios tan pequeños, lo que está pasando acá es lo siguiente. ¿Qué está pasando? Está pasando de que la, hay un cambio en este caso en los estados de la materia, en el estado de la agregación de la materia. Estamos hablando de que el estado gas a estas presiones se va a convertir en este caso a un estado líquido, ¿sí? Cosas que no pasan en un gas ideal. Entonces, más que todo, esas son las relaciones que existen. Ahora hablemos más que todo de Johannes van der Waals, en este caso que establece ciertas condiciones para los gases reales, ¿ok? Más que todo se comienza a hablar sobre lo que es las fuerzas de atracción y los volúmenes, y estas condiciones son muy importantes en las moléculas. Y, bueno, bueno, continuamos. Bueno, entonces llegamos a esta ecuación de acá, que es la ecuación de Van der Waals, ¿ok? Ya, y esta ecuación la tenemos ya despejada para la presión. ¿Sí? Bueno, esta ecuación sí me gustaría que la comenzaran a colocar ahí porque vamos a hacer algunos problemitas de eso. ¿Listo? Comencemos a analizar. Pero antes de llegar a esto, comencemos a hablar, por ejemplo, del factor B. El factor B, más que todo, comienza a analizar más que todo lo que son eh, es una función que trabaja más que todo con, en este caso, con las interacciones que existen entre las partículas. Y A, que estamos hablando, de factor A, estamos hablando de, en este caso, del volumen de las moléculas, perdón, de las partículas. Ahora voy a dejar de compartir un ratito y voy a buscar los problemas y comienzo a compartir una. ¿Listo? Ok. Ahí tenemos eso. Solo para buscar los problemas. Listo.
Bueno, ya te compartí la pantalla, creo, de nuevo. Entonces ahora pasemos a esto. No sé, algunos programitas. ¿De acuerdo? Ahí, ya se listo. Ok, bien. ¿Qué pasó ahí? Bueno, entonces problema. Tenemos que crear esta imagen. Ok. Tenemos este problema que está acá. ¿Listo? Ahí tenemos un cilindro, contiene 2 moles de un gas real, a temperatura de 300 Kelvin. El volumen del gas es de 10 litros. ¿Ok? Y también nos dicen que las constantes de Van der Waals para el gas, aunque A vale 1.39 litros cuadrados, atmósfera, mol cuadrado, y B 0.039 litros por mol. Y nos preguntan que encontremos en este caso la presión para el gas usando la ecuación de Van der Waals. Y comencemos a resolver este problema. Comencemos a colocar la ecuación de Van der Waals. Y la ecuación de Van der Waals es esta, ¿no? Generalmente eh, n cuadrado por a entre b cuadrado y todo esto por b menos nb y igual a nr. Listo. Ya tengo esto. Eh, ahora que tenemos esto, pues necesitamos encontrar la presión. Entonces me dicen cómo podría quedar la ecuación de la presión para la presión, cómo quedaría el despeje. Oye, que me va ayudando ahí. Si hago esto como un cierto término, otro término esto, otro término esto, esto me quedaría la presión más Na sobre B cuadrada. Esto es igual a que NRT, esto que está multiplicando con esto va a pasar aquí, va a pasar a dividir. Esto sería B menos NB. ¿Listo? Entonces ahora pues ya que tengo sus factores que está acá, este factor que está aquí restando con P, entonces pasaría que al otro lado a restar. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Quedaría de la siguiente manera. La presión no es más que un NRT sobre B menos un NB. Pero recuerden ustedes que teníamos este factor que está acá, sumando pasa al otro lado a restar. Entonces sería menos n cuadrada por a sobre b cuadrada. ¿Listo? Ya tenemos los valores que comencemos a hacer las sustituciones. ¿Listo? ¿Cuáles son estos valores para las sustituciones? Bueno, entonces sabemos que el número de moles, ¿ok? Vale 2, la temperatura vale 300, los litros son 10, y los factores de A y de B pues son 1.39 y 0.039. Sustituimos valores y esto nos quedaría de la siguiente manera. Entonces el número de moles, la constante de los gases ideales, que es justamente esa, es 0.621. Estoy viendo unidades, ¿no? Aquí serían 300 y bueno, y esto lo divido entre 10 menos 2 por 0.0339 menos, aquí sería n que es 2, esto lo elevo al cuadrado, y a es 1.39. Y todo esto lo va a dividir entre el volumen, que serían 10 elevado al cuadrado. Listo, ya tengo eso. A ver si me ayudan haciendo el resultado de este problema, por favor. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión que le da? Agradeceríamos que háganlo con su calculadora, por favor.
4,84 atmósferas. Listo. 4 puntos. Bueno, a mí me da acá, no sé si les da a ustedes, quizás comprueben. 4,91 de repente. ATM, atmósfera. Bueno, y si es 4,8, pues se asemeja mucho. Sí. Ok, vale. Sí, sí que está bueno. ¿No hay problema hasta acá? Vale. Continuamos con otro plano. A ver. Vamos a este, a ver. Ok, vale. Nos preguntan la temperatura de un cilindro, bueno, que contiene 1,5 moles de gas real a una presión de 3 atmósferas. El volumen del gas es de 8 litros. La constante de Van der Waals para este gas es de, bueno, nos dan que 0,8 y 0,04. Calculemos la temperatura del gas usando la ecuación de Van der Waals. Bueno, a ver, si me ayudan con el despeje les agradeceríamos. ¿Sí? Bueno, la ecuación de Van der Waals es esta, ¿no? Presión más m cuadrado a sobre b cuadrado y todo esto multiplicado por el volumen, o sea, con velocidad, mv menos un nrt. Entonces, ¿cómo quedaría el despeje? A ver, regalado el despeje de tanto, ¿eh? ¿Cómo queda ese despeje para t? ¿Me dicen, por favor? En el numerador, todo lo que está entre paréntesis Ok, vale. sobre NRT, perdón, sobre NR. Ok, vale. ¿Su nombre es? Disculpa. Samuel. Ok, listo, Samuel. Vale, ¿me explicas para t por qué? Bueno, me encuentro el valor, no sabes. Bueno, si tuvimos valores, vaya, voy a colocar esto. Acá te voy a dejarle pues, los datos y ustedes ahí meten los valores, a ver cómo les da. Listo. Mm. ¿Lo están haciendo, jóvenes? Sí, sí. Listo. Ciento treinta y siete coma cinco Kelvin. Kelvin. Ujú. Ok, ven, vamos a corroborar, ¿listo? No, perdón, mi Creo que da 300, ¿no? es erróneo. Ok, listo. Creo que da 300. Corroboren, mira esto. 300 Kelvin.
Un aproximado. ¿Ok? ¿Vale? Importante también es que vaya, diga usted, pero no estamos colocando valores, pero sí, hay que ir trabajando. Pero siento que en función de lo que andamos buscando, ya la respuesta es válida, ¿no? Listo. ¿Sale aproximado? ¿Lo estás comprobando? Los demás, bueno, continúo. Bueno, quizás por ahí lo dejan para que lo hagan en la casa, después de tiempo. Vamos a estudiar acá, ¿vale? Ok, vale, este un poquito, tienen sus cositas, a ver, ¿cómo creen que lo podrían hacer? Miren, ya acá no nos dicen un cilindro, contiene 10 gramos de dióxido de carbono, a una temperatura de 350 Kelvin, el volumen del gas es pues, 5 litros, la constante de Van der Waals, el CO2 para H es 59 y para B es 0.0427. Nos preguntan la presión del gas usando la ecuación del Van der Waals. Ok, entonces usamos la ecuación del Van der Waals, este problema. ¿Listo? Bueno, a ver, si tenemos 10 gramos, ¿cómo hacemos para tener moles? A ver cómo podríamos ahí. Con el peso molecular del dióxido de carbono. Ok, comprendo. Entonces, mm, ok, tenemos esta ecuación. Entonces, ojo, nos están pidiendo que encontremos eh, el volumen, ¿no? Ok, ok, tenemos la presión. Ah, no, perdón, nos están pidiendo la presión. Pensé que estaban pidiendo pensé que estaban pidiendo en este caso, el volumen. De hecho, se nos complicó. Entonces, bueno, el despegue por presión ya está. Y entonces allí habría que encontrar cantidad de moles, de 10 gramos a moles, ¿ok? Recuerden cómo se hace, que es un poquito de estequiometría, un poco fácil. Entonces, la masa del CO2, pues yo creo que la masa molecular, como decía el compañero, pues creo que nos da 44 aproximado eh, gramos por cada mol. Teniendo esto, pues ya podemos trabajarla. Entonces, yo digo, a ver, tengo 10 gramos, ¿ok? Entonces, una mol en este caso, de esa masa, que es 44.01 gramos, ya sabemos que de CO2 no voy a colocar eso. Entonces, ¿cuánto nos da? Bueno, Cero dice coma entre cuál. doscientos
0,200 y sería un mol, ¿no? Ok, vale, entonces ya tengo esto. Ahora puedo trabajar la ecuación de Van der Waals. Y bueno, 227. ¿cómo dices? 227. Ah, 0,227. gracias. ¿Así? Sí. Sí, sí. Entonces despejo para la presión, que me quedaría esto. ¿Listo? Un NR, T, B, NB, menos un N cuadrada A sobre B cuadrada. ¿Listo? Ahora acá lo que hay que meter son los valores de N y de R y de T y de A, B, N, bueno, y cada uno de ellos. Y tenés la presión. ¿Listo? Ok. Creo que lo complicadito era esto. Ya lo demás, pues es algo trivial, ¿no? Algo básico. Ok. Ya si ustedes lo quieren resolver, resuelvan en su casa. Yo creo que está fácil. Bueno, entonces, hasta cierto punto lo que tenemos que saber acá, pues entonces bien pequeños despejes. Ahora, ¿qué pasaría si nos piden que encontremos una cúbica? O sea, por ejemplo, ¿cómo? ¿Cómo me queda una cúbica, profe? Ya usted va. Bueno, sí, nos puede quedar una cúbica. ¿En función de quién? Si nos piden, por ejemplo, el volumen. Vaya, el volumen. Ok. ¿Cómo sería la cosa? A ver, ¿cómo sería un despeje para la cúbica? Listo. Pues la verdad que en una cúbica tenemos que trabajar hasta ciertos puntos ciertas matemáticas extrañas, pero las calculadoras tienen ciertos parámetros de cómo encontrar la cúbica. ¿Listo? Entonces, comencemos a hablar a partir de la ecuación de Van der Waals hasta llegar a un término tal que podamos encontrar la cúbica. ¿Listo? Déjenme hacer algo acá, ¿no? Más, bueno, a n cuadrada sobre b cuadrada, listo, por b menos nb igual al nr, t, ¿de acuerdo? Despejo para, bueno, voy a irse en los despejes para que me quede una función donde ya pueda meterla en la calculadora para una ecuación cúbica, ¿listo? Eh, bueno, entonces acá pues voy a multiplicar, bueno, aquí hago lo siguiente, me hago un distributivo y digo, ah, mira, P por B es igual a P NB más un AN cuadrado sobre B menos un AN, ok, B sobre B cuadrado, y voy a explicar por qué, listo, menos un NR, T, y esto lo igualo a cero porque mando esto para acá, pero claro, todo lo está multiplicando por B cuadrada, listo, ok, listo. Ahora que continúo con eso, ahora lo que voy a hacer es que todo lo voy a dividir entre P, ¿no? Si todo lo divido entre P, ¿cómo me queda? Mira, ¿cómo me queda y todo lo dividido entre P? Entonces nos quedaría B cúbica, aquí la B cúbica, por cierto, y me escapaba. Aquí un NB cuadrada, luego acá me queda un PB y un RT, ¿listo? Y todo esto sobre P, ¿no? Porque estoy yendo sobre P. Ahora esto es, ¿cómo me queda acá? Ah, ok, AN cuadrada sobre B sobre un P, lo tenía acá, igual a, luego menos AM3B sobre P, y esto igual a cero, no me despacio, voy a colocar así. Y bueno, continúo. Al final la expresión que me va a tocar, bueno, me toca esto, esta expresión que está aquí, y luego lo hago acá, pues esto, meto los valores, por ejemplo, como ando buscando volumen, entonces, y obtengo el resultado. Meto los valores que obtengo y pongo el resultado que me da. En este caso B3, como no tengo valores, no le coloco nada. Acá pues ha tenido un B cuadrada, porque me escapaba eso. Y acá tengo un B. ¿Sí? Entonces al final metemos los valores y como en una cuadrática y tengo el resultado. Voy a mandarles un video
Así que tómenle captura a esta ecuación que hice acá, porque les va a servir a, por si les piden un volumen y tendrían que encontrar una ecuación de tercer orden. Entonces, no sé si con el profesor que me mandó el enlace, le voy a mandar un video de YouTube que me parece interesante de cómo resolver un problema con una ecuación en la que sea de tercer grado. Y eso pues lo hacen y su calculadora posiblemente y bueno, no hay problema ahí. Bueno, de mi parte, jóvenes y bueno, los que me invitaron de Colón, pues ha sido todo. Espero que hayan aprendido algo, un poco de los gases ideales y de los gases reales. Bueno, así que pásenla bien y bueno, Dios les bendiga. Nos vemos. Vale. Perdone, Sí, dime. la ecuación cúbica que llegó a proponer, me va a lanzar tres soluciones. Te Si tira mi tres, volumen es infinito, te va a tirar ciertas soluciones y en algunos casos te va a tirar ciertas soluciones imaginarias. Va a depender de lo que estás trabajando. ¿Listo? Entonces, en el video que les voy a mandar, que me pareció interesante, que ahí inclusive te explican qué valor vas a usar para colocar que tu valor sea real, no imaginario. ¿Listo? Así que no te preocupes por eso. ¿Listo? No creo que en el examen les salga un problema de ese caso, pero vaya, de repente una tarea que te dejen, te sale, entonces tendrías que trabajarla de esa manera. Pero bueno, quizás en una nacional sí, ¿verdad? Pero no creo, no creo. Lo más que te pueden tirar es una presión, una temperatura. O un análisis, por ejemplo, de lo que está pasando en un gas. Esto es lo que te pueden tirar. No, no considero que tiran una para volumen, al menos que le des mucho el nivel. Pero no, la verdad no lo creo. Bueno, así que otra pregunta y bueno, pásenla bien. Que les bendiga.